Estoy fugado en el monte. Estamos con Ramón Lluís Bande, el director de la película El nombre de los árboles. La película El nombre de los árboles es un acercamiento al fenómeno de los maquis asturianos en la década de los 40 y 50. ¿Por qué revisitar la historia reciente española? Bueno, porque yo creo que hay historias que están sin contar, ¿no? Yo llevo varios años, varias películas dedicadas al mundo de la guerrilla republicana asturiana, que era una guerrilla que estuvo 15 años en activo, que tenía un apoyo popular muy grande y que sin embargo no está oculta en la historia toda. Entonces a mí me parecía importante recuperar esa historia, ¿no? Después, en el 2003, conocí a uno de los últimos guerrilleros vivos, y lo que era un interés político se convirtió casi en una obligación moral el contar su historia y la historia de sus compañeros, ¿no? De los cientos de compañeros asesinados en el monte, ¿no? Y después, el proyecto de la guerrilla fue amplificándose y dio varias películas. Pero no tengo la sensación de hacer películas sobre momentos de la historia, sino sobre nuestro presente político. El nombre de los árboles es una película, yo siempre digo que es una película encontrada, ¿no? Yo en el 2013 rodé una película que se titula Aquí in otro tiempo, que era un monumento cinematográfico a la memoria de la guerrilla republicana, ¿no? Y aquella película se apoyaba en los espacios físicos en los que los guerrilleros habían sido asesinados, ¿no? Era una película construida sobre 34 espacios físicos que yo creo que el cine tiene la capacidad de resignificar, ¿no? Que en este momento no significaban nada, eran espacios del olvido y espacios olvidados, y con aquella película intentaba, bueno, pues devolverles su significado, su importancia en nuestra historia, ¿no? y en nuestro presente. Y para rodar aquella película fuimos encontrándonos con mucha gente, para localizar los espacios concretos, pues por los pueblos íbamos hablando con gente que nos íbamos encontrando, y hubo un momento determinado que decidí que había que registrar esos encuentros porque tenían mucha potencia, ¿no? Cómo nos contaban las cosas que nos contaban y sobre todo cómo nos las contaban. Cuando me puse a revisar ese material, fueron las propias imágenes las que se reivindicaron como una película autónoma, ¿no? y las que pedían, en cierta manera, que tenían que ser compartidas con el espectador porque construían un discurso diferente, ¿no? En paralelo. Yo siempre digo que El nombre de los árboles es el contracampo de Aquí in otro tiempo, pero a la vez que habla de lo mismo, habla de otra cosa, ¿no? Y El nombre de los árboles encontré en la semilla de esas imágenes. Daban para construir una película que reflexionara sobre cómo se construye, valga la redundancia, cómo se construye la memoria histórica. En esta manera de trabajar tuya, de ir a buscar las huellas, por decirlo de alguna manera, que dejar la presencia de los maquis en este caso, me recordaba mucho a la película de Innisfree, de José Luis Guerín, de ir al lugar a buscar los vestigios que quedan del paso del fenómeno. Como proceso fílmico son El nombre de los árboles, solo que El nombre de los árboles es una película muy urgente, es decir, que mientras que creo que Innisfree es una película muy calculada y muy construida, la importancia, donde recae el valor formal del nombre de los árboles, es que es una película en la que no había un dispositivo fílmico previo, ¿no? Donde simplemente había registros. Yo siempre decía, cualquier miembro del equipo, éramos 3 personas, y cualquiera que tuviera la cámara en la mano grababa esos encuentros, y lo único que se había comentado era que la gente que hablara estuviera dentro del plano, quiero decir, pero no había, quería que fuera como un cuaderno en el que se toman notas y hay tachones y mala letra. Eso sí lo tenía claro, ¿no? Porque Aquí en otro tiempo era una película formalmente muy rigurosa, y no podíamos meter, en el proceso de rodar aquella película, no podíamos meter otro rodaje en el que hubiera que pensar las cosas, ¿no? Entonces son registros, como el que toma apuntes, y desde esa perspectiva yo creo que se aleja un poco del referente que dices, y donde después sí se construyó fue en la sala de montaje, ¿no? De cómo ordenábamos eso y de dónde a dónde iba y qué cosas contábamos, ¿no? El nombre de los árboles, al final, lo que construye yo siempre lo comparo con el coro de una tragedia griega, ¿no? que canta un exterminio planificado, ¿no? Un exterminio que más de 70 años después está sin juzgar y sin reconocer, ¿no? Y entonces
sin forzar mucho la reflexión, esto lanza una pregunta directa de cómo, qué nivel de calidad tiene una supuesta democracia que nace sobre el olvido, ¿no? Que se construye sobre el olvido y que no reivindicó la memoria de las últimas personas que murieron en el monte defendiendo la legalidad democrática, ¿no? Muy alerta con la vista, mirando los movimientos del cobarde falangista, y abajo el patio muera el malvado, en Montepolio están los jugados.